32 estados de la República. 2 categorías: menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
¿Qué pasaría, panel, si México estuviese siendo invadido por una nación extranjera y se estuvieran violando los derechos humanos de los mexicanos? Claramente los mexicanos estaríamos viendo esto como una gran injusticia y solicitaríamos el apoyo internacional para solucionar el conflicto y nos gustaría que los demás países nos pudieran apoyar. Esto es similar a lo que está pasando en Palestina. Palestina e Israel tienen un conflicto sobre un territorio que es un conflicto que ya lleva bastantes años, pero la problemática más grande es que una gran cantidad de derechos humanos están siendo violados en Palestina. Por eso consideramos indispensable que México apoye a Palestina con una postura más sólida que implique el reconocimiento del mismo país. Como alta de gobierno, primero presentaré una métrica que es que creemos que va a ganar quien pruebe que México y Palestina van a recibir más beneficios. Y voy a hablar un poco del contexto y después iré con algunos argumentos. Primero, ¿por qué reconocer a Palestina afecta a Israel? Debido al conflicto histórico, religioso y geográfico entre Israel y Palestina, se considera que Israel está ocupando un territorio ilegítimo dentro del territorio de Palestina que no respeta la división que había hace años. Palestina es un país de mayoría musulmana, Israel lo es de mayoría judía. Esto incrementa la división que hay entre ambos países. Y si reconocemos a Palestina como Estado, estamos considerando implícitamente las acciones de Israel como ilegítimas. ¿Cómo se ven las relaciones de México con Palestina? Actualmente México ha votado a favor de Palestina para que sea miembro de algunas organizaciones de las Naciones Unidas, pero aún no reconoce plenamente a Palestina como un Estado. Incluso tenemos una oficina de representación de Palestina en México, pero México, por tomar una postura según más neutral, no ha reconocido a Palestina como un Estado. ¿Y cómo se ve la relación México con Israel? Con Israel hay varias relaciones diplomáticas y comerciales. Israel entrena incluso a varios miembros de la Guardia Nacional Mexicana y provee mecanismos de seguridad informática. Además de que es importante considerar que Israel ha sido apoyado fuertemente por Estados Unidos en los últimos años. Nosotros lo que estamos defendiendo como Cámara Alta de Gobierno es que México tome una postura de protección a los derechos humanos. Ahora, yendo con nuestros argumentos. Nuestro primer argumento es sobre legitimidad. Cuando reconocemos a Palestina, México tiene más legitimidad. ¿Por qué tiene más legitimidad? México ha expresado una postura explícita de apoyo a los derechos humanos. Cuando reconocemos a Palestina, permitimos que se definan ante cortes internacionales contra los abusos y violaciones a derechos. Si Palestina es reconocido como un Estado, podemos permitir, o al menos ir un paso más adelante, a que Palestina en un futuro pueda defenderse a sí misma en las cortes internacionales contra los delitos de guerra que se están cometiendo. ¿Por qué? Para que una denuncia se pueda ser revisada en la Corte Internacional es necesario que quien denuncie sea un Estado. Y debido a que Palestina no es un Estado, sus denuncias no pueden ser tomadas por la Corte actualmente. Si Palestina fuese reconocida como Estado, tendría la posibilidad de denunciar los crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Al ayudar a que Palestina defienda sus derechos humanos, estamos actuando de manera congruente con la postura que defiende derechos humanos. Y esta congruencia hace que nuestras acciones tengan más legitimidad. ¿Por qué nos importa la legitimidad? Cuando un país es visto con legitimidad, las acciones que toma, su postura, su gobierno y sus ciudadanos son tomados en cuenta con más respeto. Eso se traduce en mayores beneficios cuando se trata de relaciones o tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos más facilidad de acceder a vacunas con el COVID porque los demás países nos ven como un país más legítimo. También es más probable que tengamos más votos en foros internacionales que apoyen posturas mexicanas y también que logremos mejores tratados comerciales porque México tiene una mayor legitimidad y mayor congruencia entre lo que dice y hace. A nivel local también creemos que el gobierno mexicano va a tener una mayor legitimidad, ya que, como hemos visto con las acciones de la Cuarta Transformación, en especial debido a la imagen que el presidente López da del gobierno como ser un gobierno con superioridad moral, vemos que a través de este tipo de acciones el gobierno mostraría la congruencia entre lo que se dice y hace, y esto incrementaría la legitimidad que tiene el gobierno ante su público votante, aunque es una legitimidad en baja medida. Esto le está dando congruencia al gobierno mexicano entre lo que piensa con lo que dice, a nivel local y a nivel internacional. Adelante con el punto de baja. Este debate no es de alto impacto porque México no es geopolíticamente un actor tan importante en el conflicto. Creo que no hay mecanismos para demostrar por qué Palestina de repente va a defenderse en las cortes, porque México, cuando dé el reconocimiento, no va a hacer que cambie su estatus. Reconocemos que este debate no es un debate de alto impacto y consideramos que aún así México está apoyando una postura moralmente correcta, que en principio es correcta, y además estamos propiciando que aunque no logremos que Palestina pueda defenderse a sí misma ante las cortes internacionales, estamos ayudando a la causa y estamos favoreciendo que estemos, aunque sea un paso más adelante. Ahora, nuestro segundo argumento es sobre apoyar a la solución del conflicto. Reconocemos
Reconocer a Palestina ejerce presión para que ambos países lleguen a acuerdos que solucionen el conflicto. ¿Esto por qué sucede? Reconocer a Palestina implica que México está tomando una posición ante el asunto, contraria a los intereses que tiene Israel. Esto daña las relaciones entre Israel y México de cierta manera, y México, incluso para dejar más clara su postura, podría poner en pausa las relaciones en materia de seguridad que tiene con Israel. Lo más probable es que debido a la postura neutral de México, México no rompa los acuerdos que tiene actualmente con Israel, pero creemos que incluso si se quebraran las relaciones entre México e Israel, esto implicaría mayor presión por parte de México para que Israel y Palestina solucionen el conflicto. Aquí vemos que podrían ocurrir dos escenarios. Si México e Israel no rompen relaciones, México velaría oficialmente por el bienestar de ambos bandos, tomando una postura de mayor justicia que favorezca, aunque sea con una poca presión internacional, la solución del conflicto. Y si México e Israel rompen relaciones comerciales, este es el escenario menos plausible por la postura comúnmente neutral de México. Esta ruptura de relaciones significaría que México no mantendría relaciones comerciales con ambos países hasta que haya una solución al conflicto. Y esto creemos que ejercería una mayor presión internacional para que ambos países solucionen el problema que hay. En este escenario vemos cómo México se establece como un país que defiende principios a la vez que está ejerciendo una mayor presión internacional. Vemos cómo en ambos impactos México no pierde realmente nada, sino que establece con mayor claridad su postura como país mediador de conflictos. En ambos casos se establece, aunque sea poco y aunque tenga un bajo impacto, presión internacional para solucionar el conflicto. Adelantándonos un poco, si la oposición nos dice que la relación entre México y Estados Unidos se vería afectada por la relación cercana que Estados Unidos ha tenido a Israel, podemos decir con seguridad que esta repercusión sería mínima, ya que continuamente México ha votado en contra de Estados Unidos en las Naciones Unidas, o como cuando lo hizo contra el bloqueo económico de Cuba, y no hemos visto una gran repercusión de Estados Unidos hacia México, porque hay una relación muy grande a nivel económico y social entre ambos países. Aún si la relación entre México y Estados Unidos se viese afectada, las repercusiones serían mínimas por la enorme codependencia económica y social que hay entre ambos países. Y aún con repercusiones, México sería un país que tendría una mayor legitimidad a nivel internacional por apoyar causas justas. Es probable que Estados Unidos no pierda legitimidad, pero no quedaría como el actor que está haciendo lo correcto. Esto creemos que incrementaría el poder suave que México tiene en la arena internacional y haría que más países apoyen sus propuestas futuras. En nuestro lado le estamos diciendo cómo México va a tener mayor legitimidad a nivel local e internacional y cómo podemos ayudar, aunque sea con bajo impacto, a la solución del conflicto, y estamos tomando una postura moralmente correcta. Muchas gracias por ese discurso. Ahora reconocemos al líder de la oposición. Hola, ¿sí se me escucha adecuadamente? Sí, sí se escucha. Ok, un par de cositas. He tenido como algunos problemas estos días con los micrófonos, entonces si me dejo de escuchar, porfis pónganmelo en el chat y ya yo sabré. Y la otra cosa es que me es indiferente la forma en la que hagan los puntos de información, así que si el orador en cuestión prefiere hacerlos por voz, no tengo ningún problema. Sin más que agregar, comienzo en 3, 2, 1. Panel. Ojalá que las relaciones internacionales de México y en general el desarrollo de la política internacional fuera tan sencillo como lo quiere caracterizar oposición. Antes incluso de pasar con la parte constructiva de mi discurso, vamos descartando el caso que nos presentan en Primer Gobierno. Que si Primer Gobierno quiere aspirar a no ser cuarto en este debate, su siguiente oradora en sus 7 minutos nos tiene que demostrar y brindar una garantía suficiente para creer por qué el reconocimiento internacional de México es suficiente para obtener todos los beneficios que consideran. Creo que mi baja ya lo como insinuaba muy bien en el punto de información, diciendo que el problema es que México no es un actor geopolítico importante y más aún no tiene relevancia alguna en el conflicto entre Israel y Palestina como para que el propio reconocimiento de México sea suficiente para que, por ejemplo, Palestina pueda aspirar a denunciar en cortes internacionales. Creemos que ese es el primer y más fundamental error del caso del Primer Gobierno. Pero vamos un poco a construir el caso de Primera Oposición. Creemos que este debate se gana con una métrica de deseabilidad, pero específicamente aterrizada a la práctica. Voy a hablar de esto en un momento. Creemos que hay dos actores o dos ideas en las que hay que jugar en este debate, que tiene que ver con el actor del gobierno mexicano y del país mexicano en general y el actor del conflicto, en el sentido de el primero hablar de beneficios, perjuicios, un poco en esta escala
moral internacional, pero también hablar de cuál de las acciones es más congruente con los principios que han regido siempre el actuar de México en materia internacional. Al respecto específicamente del conflicto, creemos que hay que hablar de en qué lado del debate hay un menor perjuicio. Creemos que este debate se gana en práctica. No basta demostrar, por ejemplo, que hay una especie de obligación de carácter moral, como en algún punto lo trata de insinuar el primer gobierno. Creemos que este deber debe materializarse en la práctica y este debate se gana en ambas dimensiones, impactos prácticos, impactos de principio. En primera oposición les traemos ambos. Un poco de caracterización, nada más añadiendo, creemos que este conflicto es por territorio y religión, pero sobre todo es por identidad. Esto va a cobrar relevancia en mis argumentos. 4 análisis les traigo. Primero, sobre una decisión estratégica, específicamente atendiendo a la idea de México y el contraste entre beneficios y perjuicios. Creemos que hay 2 dimensiones en este análisis. Primero, específicamente en la relación con Israel, creo que mi directa ya lo insinuó un poco, como México tiene una relación cercana con Israel. Creo que esto se ve en términos económicos, se ve en términos comerciales, pero específicamente lo vemos en términos militares y sociales. Son 2 naciones que han tenido una historia relativa que relativamente los ha acercado en el sentido de tener esas relaciones comerciales. Creemos que el costo de tirar a la basura esa relación por respaldar a Palestina no lo vale, pero sobre todo, segundo punto de análisis, tiene que ver con la relación con Estados Unidos. No sé si la contraparte no lo sepa, pero México no es el principal socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos sí es nuestro primer socio comercial. Creemos que comparativamente México tiene muchísimo que perder, y esta idea de México ha votado en contra de Estados Unidos hace que no sea problemático, es una malinterpretación. Todo lo contrario, creemos que precisamente porque México ha votado continuamente en contra de los intereses de Estados Unidos, ha recibido a Evo Morales, a Nicolás Maduro, eso precisamente hace que estemos en una posición mucho más susceptible, específicamente cuando se trata de la principal zona de interés geopolítica en el mundo, que es el Medio Oriente. Israel es el bastión geopolítico de Estados Unidos en Medio Oriente, y creemos que atentar contra sus intereses tiene implicaciones comerciales, políticas, en práctica, que atienden a esa primera dimensión. Creemos que las amenazas no son amenazas hasta que se cumplen, y que México no tiene razón para tomar el riesgo por un cambio que realmente no está generando, como vamos a explicar más adelante. Primer argumento, ya les demostré por qué existen perjuicios para México. Segundo, hay que hablar de los principios que rigen el actuar de México en la comunidad internacional. 2 principios: autodeterminación y legitimidad democrática. Voy a hablar de ambos. Primero, creo que es importante caracterizar que México en la comunidad internacional siempre ha sido un actor que se pinta como un actor neutral. México siempre ha estado al borde de los conflictos en el sentido de no intervenir en otras naciones. Creemos que es sumamente importante preservar esos 2 principios de los que les hablé antes. Primero, 2 puntos de análisis, uno por cada principio. Primero, respecto a la autodeterminación. Creemos que en conflictos como este siempre van a existir actores externos, pero el punto es que ese principio de autodeterminación de las naciones solo se puede cumplir en el caso de que solo se puede cumplir en el caso de que esos observadores cumplan el papel de un observador neutral, que esos entes externos solo sean observadores neutrales en el conflicto y no intervengan directamente. Aquí el gobierno me puede decir algo como, pero es que los israelíes tienen armas y les disparan a los palestinos. Pues sí, pero las tienen precisamente porque ese principio de no intervención no se ha cumplido. Esas son armas gringas con las que se está disparando a los palestinos, y que los palestinos también les disparan de regreso. Pues no me parece que una caracterización en donde uno solo son víctimas tenga algo de sentido. Creemos que en correspondencia con ese principio de no intervención, pero también con un principio histórico que voy insinuando porque va a cobrar importancia más adelante, México debería conservar el papel de observador neutral y no intervenir. Segundo, legitimidad democrática. Creo que ciertos principios y valores de la democracia son cosas que no se pueden violar, ni siquiera en el caso de que se presuma que se persigue la democracia mediante su violación. Creo que esto se ve con cosas como los crímenes de Estado que se han cometido, crímenes de guerra, como incluso terrorismo cometido desde el Estado palestino o desde el Estado palestino. Creo que en ese sentido no es razonable plantear un caso en el que México vaya a reconocer la legitimidad democrática de otro país que ha recurrido a violaciones directas a los principios democráticos en nombre de una supuesta democratización. Creemos que en correspondencia con ese principio, México debe abstenerse de intervenir. Tercer análisis, que tiene que ver con la idea de la intervención externa, que un poco ya lo insinuaba durante el primer análisis de mi segundo argumento, que tiene que ver con principios en práctica, directamente con esa idea de la condición del conflicto de la que les hablaba anteriormente. 2 puntos de análisis. Primero, sobre la naturaleza misma de este conflicto entre palestinos e israelíes. Creemos que la razón por la que este conflicto existe tiene que ver precisamente con la intervención externa, con pisotear ese principio de autodeterminación. Esto se ve como británicos y franceses repartiéndose el territorio de Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial. Se ve como estadounidenses involucrándose directamente en el conflicto y proveyendo
y proveyendo armas. Creemos que bajo este análisis no puede haber consecución lógica de decir, el conflicto ha empeorado a partir de la intervención externa, que hay que hacer, entonces hay que intervenir. Segundo, creemos que México también tiene una historia problemática con las intervenciones y es importante que también sea congruente como nación con su propia historia. Creo que cuando hablamos de una intervención francesa, de una invasión española, de invasiones estadounidenses, constantemente la historia de México está determinada por la intervención de otros países y está determinada para mal. Creemos que en correspondencia con eso se debe respetar ese principio de la no intervención y mantenernos con observadores neutrales. Último punto sobre el derecho internacional. Creemos que solo el reconocimiento de un Estado solo es relevante en tanto que convierte a sus ciudadanos y al propio Estado en sujetos de derecho internacional. El tema aquí es que México no es ni obstáculo ni proveedor de ninguna clase de derecho para el pueblo palestino. Nótese cómo la única forma de refutar este argumento es caracterizar que México es un país definitorio en términos geopolíticos y que solo mediante el reconocimiento de México se van a garantizar ciertos derechos. Creemos que en general hay además problemas estructurales que tienen que ver con condiciones particulares de Palestina y condiciones históricas y específicamente con intervención internacional en la que México no dice nada, importa más nuestras relaciones con el mundo y las opiniones de ese resto del mundo sobre el conflicto. Estamos muy orgullosos de oponer esta moción. Muchas gracias por ese discurso y reconocemos a la viceprimera ministra. Hola, a mí me gustaría que me hagan mis puntos de información orales porque yo no puedo ver el chat. Panel, hemos visto luchas por los derechos humanos históricas y hemos visto que ninguna de estas luchas hemos dejado de luchar o nos hemos rendido solamente porque los resultados no se dan de un día para el otro o porque hay un actor definitivo que puede ser básicamente Dios que nos pueda proveer de todos los derechos que necesitamos. No por eso hemos dejado de luchar por lo que creemos correcto y al menos México ha puesto una postura histórica de protección a los derechos humanos con la que no está siendo congruente. ¿Qué voy a hacer a lo largo de mi discurso? Primero voy a dar varias refutaciones, segundo voy a responder dos preguntas. Número uno, ¿por qué lo que nosotros defendemos es lo más relevante? Segundo, lo que plantea el lado de la oposición, ¿por qué el reconocimiento de México va a proveer los beneficios que nosotros consideramos? Y tercero, voy a explicar qué es exclusivo de nuestro lado, además de dar un pequeño resumen de lo que nosotros terminamos demostrando, ¿no? Primero, pasando con las refutaciones, lo primero que nos dicen es como que porque lo primero que nos traen en su argumento es que hay una decisión estratégica y entonces necesitamos mantener nuestra relación con Israel, pero lo que nosotros creemos es que consideramos que si ponderamos dos opciones entre quedarnos con nuestra relación económica y militar con Israel y apoyar la protección de derechos humanos en Palestina, consideramos que es mucho mejor que México apoye a Palestina para nivelar el terreno de juego, aunque sea un poco, porque para que Israel y Palestina puedan llegar a un acuerdo. Apoyar a Palestina es una decisión que en principio es moralmente superior porque protegemos a los derechos humanos. Pero ojo panel, no se dejen llevar por el lado de la oposición diciendo como que este no es un debate de alto impacto, pero a la vez quieren que demostremos que vamos a traer todos los derechos humanos al mundo de Palestina, ¿no? Entendemos perfectamente bien que México no tiene la capacidad para proveerle todos estos derechos, pero necesitamos también entender que sin un reconocimiento de que Palestina es un Estado, ellos no pueden verdaderamente protegerse contra las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y nos caracteriza el lado de la oposición, que la verdad es que no son solamente víctimas, ellos también disparan, pero creemos que no podemos comparar y para nada es equiparable la magnitud con la que disparan los israelíes con la que tiene Palestina. Ya ellos nos caracterizaban bastante bien como ellos disparan, como Israel dispara con armas gringas y que Palestina simplemente es un lugar que no puede realmente como equipararse con las armas gringas, ¿no? Sobre todo considerando como que Estados Unidos ha invertido bastante dinero en Israel. Sobre el segundo punto, sobre la relación con Estados Unidos,
por alguna razón encontramos una contradicción en el caso de la oposición cuando nos quieren decir como, es que este no es un debate de alto impacto, pero sí nos traen como, es que nuestra relación con Estados Unidos se va a perder y México tiene muchísimo que perder, ¿no? Les decimos que realmente México no pierde su relación con Estados Unidos, incluso cuando apoyó a Cuba, ¿no? La oposición nos demuestra cómo es posible que se pierda este tipo de relaciones por 2 puntos. Número 1, nos dicen que este no es un debate de alto impacto, pero segundo, solamente nos muestran una asunción que queda en duda sobre cómo es que si nosotros seguimos apoyando a Palestina, entonces de repente ya vamos a perder la relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Segundo, nos hablan sobre la autodeterminación y nos dicen como México se ha pintado como un actor neutral, lo cual es algo bastante dudable porque México ha demostrado ser un actor que simplemente como actúa dependiendo de lo que le conviene en el momento y les decimos que la verdad es que a México incluso le conviene más tomar una postura explícita de derechos, de defensa a derechos humanos, pero esto se los voy a aclarar más adelante en la reestructuración de mi caso. Además, les decimos que en nuestro caso consideramos que en el status quo México no está siendo neutral, ¿no? Las relaciones que tiene son mucho más fuertes con Israel que con Palestina y si verdaderamente quisiéramos hablar de que somos un actor neutral, entonces probablemente no nos deberíamos de involucrar en este tipo de conflictos, ¿no? Sí. ¿Qué incentivos 3. tiene México fuera del principio de que es correcto en principio para hacer este tipo de Entiendo su declaraciones? punto. Lo voy a elaborar más en mi reestructuración del caso. Y aun cuando apoyamos a Palestina, México deja de ser neutral. Consideramos que es mejor que empiece a tomar posturas ante conflictos internacionales, que apoyen a causas que nosotros históricamente hemos considerado correctas y que nosotros simplemente decimos en nuestro discurso que son correctas, pero que al final no terminamos materializando cuando se trata de relaciones internacionales, ¿no? Además, nos hablan sobre legitimidad democrática y creemos que reconocer a un país no significa reconocer los crímenes que los grupos terroristas han cometido dentro de Israel. No vemos el impacto aquí, creemos que podemos reconocer que un Estado es un Estado sin necesariamente reconocer a los grupos terroristas, ¿no? Creo que están confundiendo algo aquí. Siguiente, pasando con como el punto sobre la autodeterminación, creemos que no existe realmente una capacidad de autodeterminación cuando no estamos verdaderamente reconociéndolos como un Estado, ¿no? La verdad es que la mayoría de las cosas que ellos quieren materializar no se pueden materializar debido al impedimento de que no pueden ser un Estado, ¿no? Y por lo tanto, ejemplo, ellos no pueden ir y denunciar ante las cortes que no están logrando como proteger sus derechos humanos y no hay realmente nadie como que los esté apoyando en esta situación, ¿no? Entendemos, ahora con la reestructuración en nuestro caso, entendemos perfectamente bien que no es como que porque México les dé un reconocimiento ya vayan a gozar de todos estos derechos, pero como les decía al inicio de mi discurso, creo que es un paso más y creo que si más países como se terminan sumando a esta iniciativa de poder apoyar a Palestina para que pueda denunciar este tipo de derechos y para que pueda reconocerse como un Estado, al menos tenemos 2 cosas. Número 1, que ellos tengan la capacidad de defenderse ante injusticias que se les está haciendo. Y número 2, que haya más actores internacionales que también puedan generar un contrapeso hacia el gran poder que Estados Unidos está generando en Israel. Pasando con el punto de la legitimidad, porque es que creemos que cuando nosotros actuamos de manera congruente tenemos más legitimidad y por lo tanto tenemos más respeto, ¿no? Creemos que esto se debe a la confianza. Entendemos que las relaciones internacionales normalmente se dan gracias a la confianza y al dejar una postura clara y explícita de defensa de los derechos humanos, tenemos más confianza porque somos más congruentes con nuestras acciones. Es decir, no podemos realmente confiar en una persona que nos dice en un segundo como, a mí me gusta ser honesto, pero al siguiente nos dice como, bueno, pero esta honestidad se puede ver como, podemos doblar este principio de honestidad si por ciertas razones a mí no me conviene ser honesto, ¿no? Entonces, creo que cuando una persona pone clara su postura, se vuelve mucho más confiable y por lo tanto, aunque dejemos de ser neutrales, ahora sabemos cuál es la postura y por lo tanto se pone más confianza en México y es aquí donde se materializan los beneficios que traemos para México, ¿no? Pero también, cuando les hablamos sobre el segundo punto, sobre apoyar a la solución del conflicto, es aquí donde les decimos, ¿no? Como en el lado de la oposición quieren que pensemos explícitamente como que no deberíamos de apoyar a Palestina solamente porque esto no nos trae beneficios inmediatos, pero creemos que cuando hablamos sobre una lucha por los derechos humanos, nunca ha sido un beneficio inmediato el que podemos obtener. Sin embargo, no creo que deberíamos de dejar de luchar por estos beneficios solamente porque no los vemos materializados inmediatamente. Creemos que a pesar de lo que podríamos perder, que mi primer orador ya les explicó que no es demasiado, es mejor arriesgarlo porque terminamos siendo como un actor mucho más congruente. Gracias.
Gracias por ese discurso y ahora reconocemos a vice líder de oposición. Voy, denme 2. Ya. Lo primero, me pueden escuchar, voy a hacer una pequeña prueba de audio. Lo que les voy a decir es que no puedo prender la cámara porque no me he bañado y qué vergüenza que me vean así. Entonces por eso voy a mantener la cámara apagada. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, déjenme acomodar mis triques. Ya. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Pane, creo que hay un problema con el caso que nos presenta Gobierno y es que al final el caso que nos presenta Gobierno está romantizando el reconocimiento. ¿Por qué les digo que está romantizando el reconocimiento? Porque creen que al momento en el que México genera este reconocimiento, automáticamente por arte de magia se van a dar beneficios no únicamente para México, sino también para Palestina, porque no olviden que ellos se comprometieron a aprobar ambos beneficios. Creemos que esto no necesariamente ocurre así, sumado a que no nos dan las garantías o los mecanismos necesarios para poder comprobar que esto va a ser plausible. 2, creemos que los impactos que nos presentan están sumamente sobreimpactados. ¿Por qué? Porque al final lo que hablamos, no es un debate de altos impactos, es un debate de bajos impactos. Por lo tanto, no podemos tomar como cierto o como verdadero aquello que nos están presentando. Segundo punto importante, creemos que están yendo dentro de su mejor escenario, en el cual parten de la premisa de que en realidad todo va a ser posible, de que México va a poder lograr las cosas, de que México va a poder ser un actor de cambio y que en realidad se van a poder generar todos estos cambios. Creo que la contraparte está obviando dos cuestiones. Uno, no conoce cómo es que está funcionando el panorama internacional, no conoce cuáles son los límites o las limitaciones que tiene México respecto al panorama internacional. 3, no conoce cuáles son estas relaciones o los contextos bajo los cuales se está moviendo. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a demostrar en el debate? Ya lo hablaba Kelly. En nuestra métrica nosotros les vamos a decir si es deseable o no para México en tanto dos cuestiones. Uno, ¿cuál es el beneficio directo para México? 2, si es deseable o no acorde a los principios de México ante el panorama internacional. 3 preguntas que nosotros les vamos a responder en este debate. 1, ¿dónde está mejor México? Ergo, ¿dónde genera un mejor daño para él y dónde se encuentra mejor estratégicamente? Segunda pregunta, ¿en dónde hay un daño al conflicto respecto al tema de autodeterminación y a la legitimidad de la democracia? Aquí también vamos a meter cuestiones respecto a la intervención externa y cómo es que esta naturaleza del conflicto justo es lo que no permite que se pueda llegar a solucionar el problema como un ente externo. Tercero, ¿cuál es el papel de México en el conflicto? Creemos que aquí hay dos puntos muy importantes, dos impactos que nosotros le traemos. En realidad, México como tal no tiene un papel en el conflicto, no tiene vela en tierra, entonces no entendemos por qué si ponemos en una balanza esto debemos de completar. 2, la cuestión del reconocimiento. Vamos con algunas refutaciones al caso puntual que nos presenta el primer gobierno antes de seguir. Lo primero es que nos dice que esto nos va a generar una mayor legitimidad para México y que también me va a generar una mayor legitimidad para el votante. Dos cosas aquí. Falso. ¿Por qué? Porque no me está dando el link ni el mecanismo de plausibilidad de por qué esto en realidad me va a generar una legitimidad para México. 2, me dice que me va a generar una legitimidad interna y esto gira en torno a que el votante va a decir como, qué cool que México esté apoyando. Ok, si nosotros como mexicanos no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿qué me da la garantía de que México se vaya a querer preocupar por otra persona? Y más cuando estamos hablando que México es un país el cual en su mayoría es católica y que incluso choca con los intereses en visiones de ideología con los países que se está tratando. 3, creemos que durante el status quo actual, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, ha tomado distintas acciones que han causado inconformidad. ¿Por qué? Porque los mexicanos están dando cuenta de por qué tengo que ayudar a otros cuando primero necesito apoyarme porque yo no estoy en esta situación de ayudar, que esto es algo sumamente importante en mi caso. Siguiente, me habla también de que los derechos humanos son necesitados y se necesita cierto apoyo. Ok, nosotros estamos de acuerdo, pero creo que Kelly ya te lo explicó. Uno, ¿por qué no es conveniente el hecho de que nosotros hagamos esto? Porque al momento en el que nosotros estemos generando ese beneficio, no negamos que a lo mejor puede existir, sin embargo creemos que en cuestiones de proporcionalidad podemos tener un perjuicio o un daño mayor. Segundo, no tenemos mucho que ofrecerle a las personas. Entonces, incluso aunque México tuviera buena intención, al final no estaría siendo un agente de cambio y al final no estaría haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, si yo pongo estos dos factores en una balanza, salgo perdiendo y al final traigo más perjuicios para México que también me van a impactar directamente a su sociedad. Tercero, me dice estoy ayudando a la causa y a la solución del conflicto porque está dando una mayor solución internacional. A ver, no estamos ayudando a la causa. Países ya han reconocido a Palestina, países ya se han decantado en una posición y en realidad únicamente se ha empeorado el problema. No porque un país
país diga, te reconozco, significa que se va a tomar una carta en el asunto y se va a hacer. Dos, creemos que sí puede haber una mayor presión internacional, pero no necesariamente esta presión internacional va a ser favorable. ¿Por qué? Porque creemos que esta presión internacional va a recaer sobre nosotros como México al momento en el que nos estamos decantando, al momento en el que estamos dejando esta cuestión de neutralidad y al momento en el que estamos diciendo, ¿sabes qué? Antes fui neutral, pero ahora ya no quiero ser neutral. Entonces creemos que aquí es donde pueden entrar como ciertas represalias a nosotros como México. 4, me dice que no se deja de luchar por lo correcto. A ver, es que no es que se deje de luchar. El problema es que no es proporcional lo que nosotros podríamos como llegar a ofrecer con los perjuicios que nosotros podríamos generar. Nosotros estamos conscientes que sí, es necesario luchar por estos derechos humanos, pero creo que Kelly ya te lo explica de una buena manera, porque incluso va en contra de los principios del actuar mexicano y porque incluso sería una mayor contradicción a lo que está presentando México. Después, me dices que México no pierde su relación con Estados Unidos porque esto no ha pasado. Ok, entendemos, esto quizá no ha pasado, pero tomemos en cuenta que las acciones que ha tomado México no implican cuestiones geopolíticas y no implican cuestiones como económicas, político-electorales, muchísimo más grandes y de un mayor impacto. 2, México últimamente le ha estado rascando demasiado los huevos al toro. Entonces no podemos esperar que si después de todo esto que estamos haciendo, Estados Unidos diga como, ay, sí, México, está bien. Otra vez lo hiciste, no hay ningún problema. Y más cuando les digo que hay intereses muy, muy grandes de por medio. Siguiente, me está diciendo que México no está siendo neutral. A ver, es que una cosa es el reconocimiento explícito y la visibilización del mismo y otra es que a lo mejor México genere ciertos mecanismos justo para ayudar a solventar estas problemáticas. Creemos que aquí es algo muy, que aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque al momento en el que México da el reconocimiento, está dando el primer paso a mayores acciones y esto lo más difícil ya se hizo, entonces esto puede traer como mayores perjuicios. Tercero, me hablas acerca de la confianza. ¿Sabes? Creo que en la realidad uno confía menos en un país que dice hoy sí o hoy no, acorde a un contexto, que a uno que prefiere mantenerse tibio y neutral y que sabes que no te va a afectar. Siguiente, me dices que no se vería materializado a corto plazo. Qué feo vivir en la incertidumbre y más en un país como México que depende justo de estos aliados o socios comerciales que se tiene y que tenemos que vivir a la espera de qué es lo que se va a realizar. Vamos con los impactos que se están presentando. Ya lo mencionaba Kelly, la única implicación práctica que se tiene al momento de generar este reconocimiento es el hacerlo sujeto de derecho internacional. México no tiene como tal propósito de ofrecer y como no tiene incentivos, esto no solo es, ¿cómo se llama? No solo es relevante y tampoco es plausible. Cuando hablamos de términos de plausibilidad, nosotros creemos que esta recae en los intereses geopolíticos que nuestro país vecino. Creo que aquí tenemos que hacernos dos preguntas muy importantes para definir quién ha ganado el debate del Altas y muy probablemente quién gana el debate. 1, ¿qué tanto se puede hacer en aspecto cuantitativo y cualitativo? 2, ¿cuál sería la relevancia de estos casos? Cuando nosotros hablamos en el aspecto cuantitativo respecto a qué tanto se pueden hacer, nosotros en realidad decimos que no se está solucionando el conflicto. 2, creemos que aquí hay un mayor detrimento. ¿Por qué? Porque el conflicto puede llegar a aumentar, incluso me puede traer perjuicios a mí. Cuando hablamos en cuestiones cualitativas, el hecho de que yo tome una postura me implica a mí repercusiones como Estado y daños que se pueden causar a mis ciudadanos. Creemos que el hecho de que a lo mejor yo me pueda decantar de buena fe no implica o no es garantía o no es proporcional a los daños o las represalias que esto me puede llegar a causar. 2, ¿cuál sería la relevancia de estos cambios? Creemos que aquí es algo que deben tomar en cuenta, panel. La relevancia es sumamente marginal. Y como ya les veníamos diciendo, el proporciona al beneficio que tenemos del hecho de reconocimiento me trae muchísimo mayores perjuicios. Entendemos que a lo mejor el hecho de reconocimiento puede llegar como a generar una cierta legitimación, pero creemos que a través del reconocimiento se pueden generar mayores acciones que nos causen un mayor detrimento a nosotros como país. Por estas razones, felices de oponer. Muchas gracias por ese discurso y ahora Se cortó, pero me imagino que me reconocieron para hablar. Como pro de audio, quiero también dedicar este discurso igual a Gemma, como siempre, pero también a Ana María, la Big Rat más grande del mundo, que me ayudó bastante a la construcción de este caso. Y pues, voy a usar solamente el cronómetro del chat, así que les pido que solo digan pause porque no tengo otro recurso para ver el tiempo. Así que pues por el texto, obviamente. Entonces, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Panel. Lo que vamos a hacer es una caracterización muy importante para este debate y que va a tener mucho sentido en nuestros impactos prácticos. Vamos a terminar de materializar la legitimación a diferencia de nuestra alta y así nos vamos a llevar el cruce de bancadas, pero también vamos a resolver el cruce corto hasta este momento. Creo que México no es un país que se propondere por mucho poder duro, no tiene una milicia muy importante, no tiene portaaviones, no tiene muchas cuestiones que lo posicionan como por duro, tampoco es una potencia tecnológica. Entendemos que México, como es el contexto internacional, tiene que sobrevivir bajo las relaciones internacionales que están sobre otros países, como lo ha hecho a lo largo de la historia, sí, con principios de protección a los derechos humanos, el ser el amigo de todos y prácticamente mantener esta postura, yo protejo los derechos humanos, lo que le da bastante legitimación internacional que tiene los impactos prácticos que voy a traer en mi segundo
o tercer punto de análisis. Pero primero vamos a hablar acerca del punto de principios, en cómo los principios por los que se rige la determinación de los pueblos cambian a lo largo de la historia y se adaptan al contexto. Hablemos principalmente del principio de neutralidad, que es la doctrina Estrada, materialmente hablando, ¿no? Creo que la doctrina Estrada se genera a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el contexto geopolítico era muy diferente. ¿Y por qué sirve esto? Porque es prácticamente lo que me genera una tendencia, lo que me genera beneficios, y esa es la importancia realmente de los principios, no solo mantenerlos estáticos en el mundo como los quiere generar la Cámara Alta de Oposición. Pero a ver, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Pues prácticamente el contexto era bastante binario, ¿no? Era o estás a favor de este eje o estás a favor del otro eje. En tanto, México llega con esta solución y dice, mira, la doctrina Estrada, la neutralidad, vamos a ser amigos de todos, y esto lo prepondera de cómo esta figura bastante chida, lo que le da el posicionamiento internacional, que aunque oposiciones lo quiera demilitar, ahorita vamos a ver cómo sí es altamente importante y cómo México sí tiene una vela en el entierro dentro de lo que pasa en el resto del mundo. Pero el contexto ha cambiado y vemos cómo México toma acciones para interpretar de una manera más efectiva y más congruente hacia sí mismo este principio de neutralidad. Entendemos que ahora las tendencias son bastante más multifactoriales. Ahora no es a favor o en contra de un eje, sino es a favor o en contra de lo que todas las personas todos los países estamos viendo como beneficioso, que es la protección de los derechos humanos. En tanto esto, creemos que una principal protección, una mejor determinación de los pueblos y una mejor protección al principio de derecho Estrada es tomar posturas fuertes que digan, ¿sabes qué? Estoy a favor de que estos pueblos no sigan siendo marginados, a favor de que estos pueblos puedan recibir su tipo de ayuda y a favor de que estos pueblos puedan seguir adelante y generar su propia soberanía. Creo que esa es la mejor y más adecuada interpretación del principio de la doctrina Estrada de la autodeterminación de los pueblos. Segundo, también hay principios internacionales como el R2P, que es la responsabilidad de proteger, que se actualiza solamente cuando es en contra de pueblos o estados. Creo que y esto es importante porque México ha pactado con la comunidad internacional que va a proteger esos principios, que va a proteger a los pueblos. Eso es un pacto internacional que tiene tanta valencia como sus propias doctrinas internas para la legitimidad internacional de México. Creo que no puedo proteger algo que no está siendo nombrado. Creo que esto se actualiza cuando es en contra de un pueblo oprimido, en contra de un pueblo que está teniendo estos crímenes de lesa humanidad. Creo que cuando México reconoce a Palestina como Estado, está actualizando el principio de responsabilidad de R2P al que ya se pactó, y también está siendo altamente congruente y le está dando más oportunidades a Palestina para generar, pero principalmente se está posicionando y está siendo congruente. Tercero, creo que también hay una vista en México en ser congruente en su gobierno propio. En 2011 México votó por no reconocer, pero hubo una gran y visible oposición por parte de lo que entonces era la oposición, ahora es el gobierno, decir, ¿sabes qué? Tienes que reconocer a Palestina. Ahora justamente esa oposición es el gobierno, y eso sí fiscaliza, eso sí pone los ojos del resto del mundo a decir, oye, ahora es el gobierno de oposición, ¿lo vas a reconocer o no? Creo que entonces la presión internacional está a favor de reconocerlo, a favor de ser congruente con sus principios, a favor de ser congruente con la historia. Creo que ahí es donde se actualiza mejor el cómo México es más fiel a sí mismo. Ahorita vamos con los impactos prácticos. Antes, el punto a la baja. México lleva 60 años siendo así de neutral, congruente con sus principios. ¿Por qué no tienes incentivos para cambiar su política? Gracias Natalia. Justamente ha habido cambios como el reconocimiento de Nicolás Maduro, la atracción de Evo, que podrían ser rupturas de este principio Estrada estático, pero vemos cómo lo ha actualizado y lo ha interpretado, sigue las tendencias históricas y se posiciona en favor del cumplimiento de los derechos humanos. En tanto, creo que Ebrard también se ha pronunciado en contra del pueblo, no de Israel, sino de las atrocidades, y ha sido bien recibido por el Consejo de Seguridad, no ha sido tan criticado por Estados Unidos. Entonces creo que las posibles repercusiones no son tantas. Pero ahora, ¿cómo funciona el derecho internacional? Por costumbre, porque es un derecho que se genera con cuestiones medio arcaicas de los 1800. Entonces aquí es lo que dices, lo que haces, así te valido. Esa es la importancia de cómo funciona el derecho internacional, y vamos a los impactos prácticos. Creo que retomo el punto de las vacunas y lo voy a extender de mi alta, y cuál es la relevancia de esto. Creo que cuando México se prepondera como Estado que valora los derechos humanos, que es congruente con sus propias doctrinas, que es congruente con sus propias posiciones fuertes, creo que así es como permito ser amigo de todos. Y veamos, o sea, México tiene 6 tipos de vacunas diferentes. Eso es un beneficio que no tienen muchos estados, y es un beneficio bastante grande para un estado que no es una potencia ni militar ni tecnológica. Creo que estamos mejor y no creo, Corea del Sur tiene el 16% de su población vacunada, México tiene el 18%, y esto solamente ha sido por el posicionamiento internacional que tiene. Cuando estoy siendo incongruente, cuando no estoy cumpliendo lo que digo, cuando no estoy cumpliendo mis antecedentes, es que pierdo este soft power, y es que pierdo estos beneficios que tengo tan importantes, que son para sobrevivir. Creo que esa es una de las principales materializaciones de los siguientes, de la congruencia de la legitimidad internacional. Voy para Caste.
A ver, Lam, es que si hablamos de que ahorita México está teniendo beneficios, es justo por los incentivos que tuvo antes para mantenerse neutral y No, por no generar como conflictos con otros países ya te y no caractericé, decantarse. ya te caractericé cómo se actualizó la verdadera interpretación del doctrina Estado, cómo se ha aplaudido en este nuevo panorama multifactorial, este nuevo panorama interseccional y cómo, por ejemplo, las tendencias cambian. Antes todo el mundo estaba en contra de Cuba por este tipo de binariedad, pero ahora que vemos que es un conflicto bastante multifactorial, creo que cada vez existe más apoyo a que se cumpla el baneo. Segundo punto de análisis con el principio de cuántos y quién, incluso como si tengo vela en el tierra y como si estoy generando un beneficio para Palestina. Creo que cuando realmente estas personas, esta comunidad internacional ve que México se posiciona, es que empiezo a tener el principio de cuántos y quién. Y me blindo frente a las posibles retaliaciones de Estados Unidos e Israel. ¿Cómo hago esto? Creo que bajo la narrativa, México empieza a decir, ¿sabes qué? Antes de ser un aliado regional, estoy siendo un aliado internacional de los derechos humanos. Esto me da bastante validación y esto cambia las narrativas. Creo que esto ahora pone el peso en contra de Estados Unidos y más cuando dicen, oh, híjole, tu aliado histórico que siempre te has seguido ahora está posicionándose en tu contra. Creo que ahora tienes menos legitimidad en la comunidad internacional para seguir haciendo este tipo de cuestiones. Se actualiza en dos sentidos. Creo que como ahora tengo la narrativa y el apoyo de los principios internacionales y la mejor interpretación de mis propios principios, la narrativa se va a favor de México y en contra de Estados Unidos. Creo que eso me blinda de posibles bloqueos comerciales o retaliación de parte de ambos países y también me blinda, por ejemplo, si Estados Unidos dice, sabes que ya no te voy a vender aguacates, la comunidad internacional se solidariza con México porque fue muy chido y te empieza a comprar, incluso si tengo problemas con mi propia gobierno, la comunidad internacional te dice, sabes que estoy contigo, tengo más apoyo y tengo más estímulos para seguir avanzando. Creo que esa materialización es bastante importante. México sí es un principal actor internacional en materia de derechos humanos y se legitima y continúa con su historial de una mejor manera, reconociendo al Estado de Palestina un voto para gobierno. Y gracias por ese discurso y ahora reconocemos al miembro de oposición. Listo. Hola. Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, pues, como todos lo han hecho, voy a intentar prender mi cámara. Vale, creo que se ve bien ahí, ¿no? Supongo. Si no se viera, por alguna razón, me pueden decir. Todo Si se bien. corta algo. Va, increíble. Entonces, pongo mi cronómetro. Y empiezo. Voy a empezar entonces en 3, 2, 1. Panel, muchísimas cosas que hacer desde la baja de oposición. Dos errores fundamentales en todo el debate. Uno, la falta de comparatividad. Y dos, asumir que el debate es de bajo o de mediano impacto, pero todos sus impactos son básicamente increíbles, ¿vale? Esta moción no es de actor y por ende no me importa realmente si México mantiene legitimidad a nivel interno o a nivel población, porque creo que lo que hay que probar en el debate es qué papel fundamental podría jugar México en algunas estrategias del conflicto y demostrar por qué puede ser mejor o peor. Me interesa poco la legitimidad de México a nivel interno, que es en lo que más se enfocaron los gobiernos, ¿vale? Dos cosas importantes entonces como framing particular. Uno es, dado que el debate es de mediano impacto, no me interesa probar las relaciones, creo que un trade-off que asumimos desde oposición es que no vamos a romper las relaciones con Estados Unidos, tampoco con Israel, ese tipo de cosas tienen que ver con relaciones comerciales, cosas mucho más fuertes que el papel de México en un foro internacional y por esa razón creo que la razón por la que Arabia Saudita no ha reconocido a Israel, pero tampoco ha roto relaciones con Estados Unidos es porque no es tan relevante a nivel internacional por relaciones de otro tipo de estilo, ¿vale? No voy a reconocer eso, es un trade-off que asumimos desde la oposición, creo que mi alta ahí falla en asumirlo también. Dos framings importantes. Israel suele mantener las narrativas, la narrativa de que un país que reconoce a Palestina básicamente reconoce automáticamente a un gobierno que es de posi terrorista, ¿no? Jamás es considerado un gobierno terrorista a nivel internacional y Israel mantiene la narrativa de ese tipo de cuestiones. Eso va a ser relevante a nivel de otro tipo de cuestiones. Segundo, aunque Israel ha concedido que, bueno, aunque Israel ha cambiado de gobierno, que es un punto que el gobierno nunca explotó en el debate, creo que la razón por la que cambió de gobierno justamente tiene que ver con cuestiones de corrupción, no por realmente el conflicto, por ende creo que la narrativa de oposición de Netanyahu sigue siendo muy fuerte y por ende la reacción que va a tener a ese tipo de cosas es mucho más rígida en comparación. Primer argumento, necesariedad. Aquí vamos a impactar realmente lo que pasa en el debate de cámaras altas. Panel, noten que a nivel internacional hay dos tipos de reconocimiento. Uno que es tácito y otro que es explícito. ¿Cuál es la diferencia?
El reconocimiento tácito lo que te permite de una u otra forma es básicamente tomar decisiones más allá de un bloque ideológico y más allá de un territorio. Es decir, México actuando en la Comisión Internacional con base en el principio de derechos humanos, porque aunque reconoce que los palestinos tienen derechos a nivel internacional que hay que respetar, no implica reconocimiento del Estado particularmente, porque hay problemas más allá del territorio con los que México no quiere lidiar. Esto implica que México hoy en día mantiene un reconocimiento tácito. ¿Qué propone el gobierno? Que se haga esto explícito, que literalmente México en política exterior diga reconocemos al Estado de Palestina. El problema con lo que no ha lidiado el gobierno, y ese es el punto principal de la extensión, es que cuando tú reconoces a un país particular a nivel internacional, tienes que lidiar necesariamente con las expectativas y las presiones del bloque ideológico al que te estás metiendo. Por ejemplo, en el caso de Taiwán, de Kosovo, de Somalilandia, o en el caso como de Sudán del Sur, cuando países reconocieron explícitamente ese tipo de países, el bloque que los reconocía esperaba necesariamente que ese actor actuara de cierta forma para poder crear un forma de bloque internacional, para poder hacerle presión al bloque contrario. Es decir, al final de cuentas, en un conflicto, cuando votas y reconoces a un país particular, cuando está en conflicto, eso implica necesariamente que tienes que mantener una postura ideológica con los países que lo reconocen. La presión externa que tendrá México en el lado de gobierno es increíblemente grande al respecto de que no podría, por ejemplo, mantener hoy en día lo que hace actualmente. Creo que justamente esta presión con la que el gobierno tendría que haber lidiado desde un principio es la que me permite a mí como México no tener hoy en día los mecanismos para poder hacer algo en el conflicto. Entiendo que México no va a resolver el conflicto, pero creo que sí hace cosas a nivel de impacto mediano que son relevantes y que se quitan por ese tipo de lógica. ¿Cómo se ve esta presión a nivel internacional? Se ve como Rusia presionando a Bolivia y a Venezuela para votar en contra de la cuestión de que dijeran que Hamas era terrorista. Se ve como Israel presionando a Guatemala porque a Guatemala ya reconoció y desreconoció a Palestina. Básicamente lo que es que hay una presión particular por parte de las potencias más grandes a decir, haz esto particular porque a nivel internacional tú eres parte de mi bloque ideológico y te tienes que adecuar a la línea, porque si no, la crítica internacional va a ser mucho más fuerte en tu contra cuando ya reconociste y no eres capaz de, por ejemplo, votar a favor de lo que yo te digo. Básicamente, ese tipo de presiones con las que países medianos como México están lidiando son las que no permiten que hoy en día podamos pasar una reforma, porque tenemos reformas bloqueadas, porque automáticamente cuando reconoces a un país y entras a la discusión, hay países que automáticamente van a decir no a lo que tú digas porque ya reconociste este tipo de país. ¿Qué plantea México? ¿Cuál es el papel de México a nivel externo y por qué es específico en el statu quo? Y lo prefiero. Panel, México hoy en día ya hace cosas por Palestina, por ejemplo, donar anualmente millones de dólares y millones de pesos, por ejemplo, a que haya un programa de derechos humanos, por ejemplo, votar para que Palestina sea observador en Naciones Unidas en la Asamblea General. Ese tipo de mecanismos de leverage que tiene México hoy en día automáticamente se dificultan en el gobierno, porque es probable que, por ejemplo, las presiones que vengan de Israel o que vengan de alguien más cuando reconoces o desconoces a un gobierno sean mucho más altas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que México también puede votar en contra. México, por ejemplo, votó en contra de que Palestina fuera reconocido dentro de la UNESCO. Es decir, México tiene un papel en el cual puede jugar de ambos lados y teniendo un principio mucho más grande, que son los derechos humanos. Si México quiere reconocer derechos humanos, lo puede lograr hacer. La diferencia es que cuando México entra a una discusión, a un foro internacional, no tiene un no automático por parte de una potencia, sino que es más probable que lo escuchen. Creo que ese es el beneficio real que tiene México. No va a cambiar el conflicto, no va a hacer que se acaben las relaciones, pero va a hacer que, por ejemplo, se pase una reforma mucho más posible a favor de esto, como la que se acaba de pasar respecto de crear la comisión ad hoc para tratar a los crímenes de guerra. Como creo que ese tipo de cosas son las que México puede aportar. Creo que mi alta nunca explica este mecanismo y por esa razón creo que le gana al debate particularmente en ese sentido. Entonces, por esta presión que México tiene, que es de mediano impacto, pero que es relevante a nivel de lo que México podría lograr hacer, creo que el debate claramente está en la baja de oposición. Segundo argumento tiene que ver justamente con el backlash o el choque diplomático que podría tener. Noten que la reacción de Israel frente a cualquier país que reconoce a Palestina, y más cuando es un país con el que mantiene alguna relación, es básicamente un papel de creer que ese país reconoció a un gobierno que es terrorista. Noten que, por ejemplo, cuando reconoció Guatemala cuando reconoció Brasil, por ejemplo, a Palestina, lo que dijeron fue, noten que reconocieron a un gobierno terrorista porque jamás es así, ¿vale? Esa narrativa está a nivel internacional y creo que el backlash particular que eso tiene es que Israel se vuelve mucho más rígido respecto de los foros internacionales y las soluciones posibles que se pueden dar, ¿vale? Creo que lo que implica, por ejemplo, esto es que automáticamente Israel bloquee a un país o una reforma o presione
presione a sus aliados para que voten en contra, porque la narrativa que mantiene es reconociste a un gobierno terrorista como lo es Hamas, que mata personas y demás. Creo que aunque no se acepte la narrativa y aunque no sea realmente factible, los gobiernos se la creen, y los gobiernos lo que hacen es reaccionar internacionalmente a ese tipo de cosas y decir, sí es cierto, Brasil reconoció a un gobierno que es terrorista. Ese tipo de narrativa se enardece en el mundo de gobierno, porque cuando México lo reconoce y mantengo relaciones con México, no se va a romper la relación, porque hay cuestiones comerciales más allá de eso, pero creo que lo que sí hace es enardecer la postura de Israel, hacer que bloquee más reformas, hacerlo mucho más o menos comparativamente bien en la discusión, y por esa razón creo que volverlo más reacio sí dificulta, por ejemplo, que se puedan pasar algún tipo de reformas a nivel internacional. Creo que automáticamente que México reconozca explícitamente hace más rígida la postura de Israel frente a el foro internacional. Entonces, dado que hay mecanismos de presión con los que México no podría lidiar particularmente, dado que México en el statu quo hace cosas particulares por derechos humanos que se podrían perder del lado de gobierno, y dado que México mantiene una postura mucho más con leverage en este mundo, muy orgulloso de poner a esta moción y ser el más comparativo del debate. Gracias por ese discurso y ahora Hola, tampoco voy a prender mi cámara, me estoy tomando un electrolit, entonces, pues sí, no me arreglé. Espero que esa haya sido mi prueba de audio. Estoy muy feliz de debatir con mis alumnos, y con Caste, que la quiero mucho, y con Lam, y así. Y bueno, dicho esto, voy a hacer, pues sí, voy a hacer el debate. 1, 2, 3. Panel, algo importantísimo que tiene que ver con la caracterización que ya les dice Lam, y deciden ignorarla porque no les convenía entrar en el debate más importante. Creo que hay una cosa importantísima, y es que ya les explicamos cómo, uno, los principios no simplemente son estáticos. Para que un principio tenga impactos prácticos, tiene que ser aplicado en diferentes situaciones y diferentes contextos. Por tanto, un principio tiene que tener el poder de adaptarse. Sí, creo que al final los principios por los cuales se rige México es la protección de los derechos humanos, pero también la neutralidad. Creo que yo, como México, tengo que aplicar principios para alcanzar esa neutralidad, incluso si significa posicionarme. Creo que justo cuando yo me posiciono a favor de algo que ya esté en desventaja, balanceo el estatus de poder. Si ya hay una narrativa de Israel de, ay, es que Palestina es terrorista, si México se posiciona, va a decir una contranarrativa para que entonces esta narrativa no sea tan fuerte. Creo que es algo basiquísimo, creo que ignoran el fiat, y creo que aparte son pocos comparativos con esto, porque están en su peor escenario. Pero entonces, dicho esto, como vamos a hacer refutaciones puntuales a las cosas de gobierno, y lo voy a explicar en el látigo como las comparativas respecto a nuestros argumentos, porque si notan, toda la refutación que dio Lam ya estaba integrada. Creo que Tadeopo me explica cómo es, o sea, que su carga de la prueba es cómo es deseable, ¿no? Creo que hay dos cosas importantes entonces con nuestra métrica. Voy a crear dos métricas como haciendo un maxi resumen de las 4 métricas del debate. Uno, porque en principio México sí debería reconocer, y dos, porque hay beneficios prácticos que no tienen que ver con los sobreimpactos, sino como impactos pequeños que cambian en el status quo. Ese es el cambio del delta. Odio decir delta, pero ese es el cambio del delta. Entonces, Altaopo nos dice, no queremos perder la relación con Estados Unidos ni con Israel. 3 refutaciones respecto a esto. 1, creo que es un súper sobreimpacto que jamás mecaniza. No me dicen como absolutamente, si yo digo, bueno, arriba Palestina, entonces ya vayan a cortar relaciones comerciales que son bilaterales. 2, creo que ya México se ha posicionado, pero no ha habido consecuencias. O sea, cuando México se posiciona con Evo Morales, cuando México se posiciona respecto a Cuba, cuando México literal ya dijo que Jerusalén era un lugar especial de diplomacia, nadie hizo nada porque reconoce que México tiene una legitimidad privilegiada que justo se adapta con el tiempo y al contexto para alcanzar aquella doctrina estrada, los principios. Y 3, incluso si perdiéramos la relación con Israel, creo que justo los países pro-Palestina, por ejemplo, los BRICS, van a decir, no manches, ya no te están comprando aguacates, yo te los compro porque justo entiendo que hay un bloque. Si juego bajo el caso tramposo de Yuval, en donde básicamente tengo que seguir todo lo que el país diga ya porque lo reconozco, entonces el bloque que reconoce esos países también tienen la obligación de subsanar aquellas cosas que mi posicionamiento hizo. Mecanización básica. E incluso creo que si hablamos de narrativas, cuando Israel corta mis relaciones o cuando Israel me ataca o lo que quieran, se ve peor porque van a decir Israel es un malo que está rompiendo relaciones porque es un ardido, y entonces ahí es cuando esas narrativas funcionan. Ahí la contranarrativa creo que es mejor de nuestro lado. 2, me dice la alta, debe seguir sus
principios. Creo que todo mi caso absorbe su caso de los principios porque ya explico cómo los principios no son estáticos. Y creo que justo me dice cómo chocan ideologías porque México es católico. Creo que México reconoce, por ejemplo, gobiernos asiáticos que se basan bajo el budismo. No significa que eso choque, creo que simplemente es como algo bastante marginal. Pero vamos entonces con el caso de la baja. 3 puntos respecto a esto. Me dice, Israel dice que si reconoces a Palestina eres terrorista. 1, creo que ya explico y ya nuestro caso básicamente habla de cómo México pone contranarrativas para disminuir las narrativas terroristas. Y 2, creo que México en estados pasados ya ha reconocido gobiernos que han sido altamente problemáticos como el gobierno de Libia. Creo que justo de eso trata el juego internacional. No creemos que su sobreimpacto de, ay, van a decir que soy terrorista sea tan grande cuando ya lo hemos pasado y no ha habido consecuencias. Segundo, me dicen hay un reconocimiento tácito y no quiero que haya reconocimiento explícito, como tienes que seguir expectativas, y nos trae el ejemplo de Kosovo que me encanta. Y es que cuando la diplomacia no funcionó en Kosovo, cuando todos dijeron somos neutrales, hubo un vacío de poder. ¿Y qué hizo en ese vacío de poder? La legitimidad de los países de la OTAN hizo que intervinieran en Kosovo y causaron la guerra dentro de ese país. Creo que justo cuando yo me mantengo neutral, cuando yo me mantengo en la diplomacia, cuando yo me mantengo en el reconocimiento tácito, básicamente la diplomacia crea vacíos de poder. Justo creo que cuando México aplica sus principios, neutraliza situaciones cuando se posiciona. Y tercero, México como ya ayuda y va a ser escuchado. Creo que ellos hablan como de, o sea, básicamente todo su caso se basa en los principios viejos de o eres blanco o eres negro. Lam ya pasó 2 minutos de su discurso caracterizando cómo actualmente vivimos en un status quo de multifactores, donde ser neutral ya no es suficiente para subsanar vacíos internacionales, pero creo justo por algo, justo porque México no se posiciona, justo por estas ideologías feas como malas, se sigue dañando al pueblo palestino. Y creo que en segundo punto, básicamente ahí me dan la plausibilidad que dicen que le faltó a nuestra ALDA, porque me dicen que justo como México lo ayuda, probablemente sea más fácil que acepten que México lo reconozca con menos oposición. Creo que justo comproban el caso. Pero entonces vamos a ver los 3 argumentos, como básicamente que les trae Lam. Primero, la legitimidad de la doctrina. Creo que la plausibilidad viene, por ejemplo, cuando Ebrard ya caló el tema, ya caló el terreno, ya dijo arriba Palestina y no hubo consecuencias tácitas. Incluso tuvo apoyo por países internacionales como Rusia, como los BRICS. Creo que segundo, como la legitimidad y la doctrina tienen contextos históricos muy específicos, primero va la soberanía y luego también va la protección. Creo que justo cuando la doctrina estrada, cuando los principios dicen, bueno, es que yo legitimo que se actualicen para cumplir sus principios, entonces es más fácil que esa neutralidad se logre porque se abra con pesos y contrapesos. Creo que cuando un principio lo aplicamos en su básicamente practicidad es cuando yo alcance una neutralidad verdadera, porque si México se posiciona cuando todos están diciendo que no, muchos nos y algunos sí van a lograr esa neutralidad que básicamente atiende lo que México quiere. Con los principios creo que México no va a encontrar sus principios. Segundo, como hay una responsabilidad para proteger. Creo que justo México mantiene su rol como protector de los derechos humanos, de estabilidad y congruencia frente a la comunidad. Justo creo que el gobierno en turno ya había prometido que iba a reconocer a Palestina y hay una presión para hacerlo. Creo que en eso, en principio, es como, incluso creo que es un poco silver bullet del caso. Pero básicamente lo que pasa es que justo cuando yo prometo hay una presión para hacerlo y hay una legitimidad para que yo actúe. Creo que cuando yo tengo legitimidad para actuar, la legitimidad significa que yo tengo más poder y más libertad para actuar. ¿Qué hace? Cuando yo tengo libertad para actuar, hay menos coerción por otra parte de otros grupos para oponer a lo que yo voy a hacer. Cuando México tiene esta legitimidad, ¿qué creen? México marca tendencias y es más probable que países como latinoamericanos se unan al reconocimiento de Palestina porque ven que México ya es básicamente una persona que lo hizo, ¿no? Entonces creo que justo estas tendencias hacen que el conflicto se nivele más y haya más reconocimiento. Creo que entonces, ¿por qué empoderamos al pueblo palestino? Aunque esa no es nuestro fiat, pero bueno, es como, creo que hay incentivos para actuar con mayor operatividad porque reduces a la oposición. Y creo que justo la revolución palestina y los grupos cobran más fuerza. Creo que incluso hay más fiscalización porque lo que yo hago es posicionarme básicamente como neutral, pero aceptando como, hey, abogo por el underdog, ¿no? Creo que justo lo que hace esto es, hay un balance de poderes, pero también, ¿qué pasa? Si nos da miedo Estados Unidos, Ebrard, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, dijo, yo quiero una relación de respeto, pero no de sumisión. Creo que bajo estos principios, México es más congruente y ayuda más al conflicto cuando lo desescala mediante el reconocimiento de Palestina. Gracias por ese discurso y ahora reconocemos a la tía de oposición. La tía de oposición. Sí, ahí me escuchan bien, solo denme un segundo para cerrar unas ventanas que tenía. Porque si no se me va a trabar todo. Sí se escucha.
Perfecto, estoy muy feliz de estar en esta sala y de debatir con Yubis. Puntos en el chat, por fin. Y nada más déjenme acomodar esto. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que efectivamente estamos debatiendo dos métricas en este debate, pero les voy a probar porque Yuval y yo ganamos en ambas. La primera la evidencia muy bien Gemma, que es porque México sí debería o no declarar esto, y la segunda, los beneficios prácticos. Pero creo que también es algo muy importante que Yuval dice en su discurso y que todas las demás bancadas como ignoran totalmente, es que esta no es una moción de actor. Es decir, que hay otros actores que también son importantes como Palestina e Israel, y me parece lamentable, panel, que únicamente en baja de oposición hayamos insertado estos actores y por qué tienen o no ciertos beneficios a lo largo de este debate. Entendiendo eso, voy a hacer dos cosas en mi discurso. Primero, una diferenciación importante con nuestra alta, y segundo, voy a refutar a toda la bancada de gobierno que creo que tienen casos bastante similares. Vamos primero a la diferenciación con nuestra alta. Noten cómo mi alta hace un caso excelente en cuanto a argumentación, en medida en la que nos trae dos argumentos esenciales. La primera, cómo esta relación con Estados Unidos, y la segunda, cómo en principio esto es positivo. Noten cómo Yuval es el único que llena estos nexos lógicos que le faltan a mi alta, en medida en la que les explica dos cosas importantes. La primera, cómo está muchísimo mejor mecanizado, cómo las relaciones de México con el resto del mundo terminan por volverse tensas hasta cierto punto. Por ejemplo, como el hecho de reconocer a Palestina explícitamente genera que las tensiones con Israel crezcan, pero no solo eso, que por ejemplo haya ciertos bloques ideológicos que ahora le ponen un mayor peso a México en cuanto a, por ejemplo, el ejemplo que ya les traía Yuval respecto al reconocimiento de Rusia y Bolivia y Venezuela, y cómo precisamente esto le genera una mayor presión internacional. Creo que en medida en lo que esto realmente sucede muchísimo más y está muchísimo más probado por Yuval en un nivel práctico con mayor ejemplificación, es que entendemos que realmente México no tiene ningún tipo de incentivo para el reconocimiento de Palestina. Segundo, noten cómo porque en principio a México le conviene o no, también es un vacío lógico que Yuval termina por llenar. ¿A qué me refiero con esto? Noten cómo Yuval les da suficientes mecanismos para entender cómo México es un país altamente neutral, ¿verdad? Noten cómo esto también les dice que la presión del medio internacional va en contra de su política, que ha sido altamente neutral hasta este momento, y creo que México tiene bastantes y mayores incentivos para tener más bien una capacidad de resolución. Noten cómo el reconocimiento explícito de Palestina implica que esta capacidad de resolución termina efectivamente por terminarse, porque parte de lo que le ha dado este soft power a México es su capacidad neutral para, por ejemplo, crear negociaciones en ámbitos como la ONU, para, por ejemplo, mandar la ayuda internacional a Palestina, etcétera. Creo que bajo esta lógica ya les voy probando y haciendo esta ponderación, como ambos principios que nos trae nuestra alta, realmente los impactos de esto se ven materializados hasta el discurso de Yuval. Noten como Yuval les explica un tercer punto que es sumamente importante, que mi alta jamás toca, y por eso les ganamos. El primero, como existe esta capacidad de que en el reconocimiento de Palestina, Israel es un estado altamente hostil que tiene incentivos para volverse más rígido. Esto a su vez genera ciertas tensiones, como por ejemplo bloqueos o cierta hostilidad para Palestina, que hace que el conflicto escale. Esto permite bueno, el punto es que obstaculiza el proceso de negociación, y eso permite que a su vez no haya destraves para el conflicto. Creo que entendiendo eso, ya les vamos explicando cómo, uno, México no tiene realmente incentivos para hacer esta declaración, pero dos, realmente no hay beneficios prácticos explícitos que ayuden efectivamente a Palestina o a México. Creo que entendiendo eso, también somos muchísimo más comparativos, porque Yuval es la única persona en este debate que asume el trade-off de que el reconocimiento sí tiene ciertos beneficios, pero no nos importa porque termina por no ser positivo. Vamos a pasar ahora a la ponderación con los gobiernos. Creo que hay dos ponderaciones que debemos hacer para ganar este debate. Primero, esta ponderación de principios en derechos humanos y en dónde se respetan más, y después, qué es lo que más le importa a México. Creo que vamos al primer punto, que es principio en derechos humanos, y aquí terminamos por ser mucho más comparativos nuevamente, panel, porque esta efectivamente no es una moción de actor. Creo que para haber ganado este debate en gobiernos, y si hubiera sido una moción de ser una moción de actor, debieron de haber probado por qué para Palestina e Israel es importante que México mantenga su legitimidad. Creo que esto nunca está probado, y creo que por ende nosotros vamos ganando este debate. Pero creo que lo más importante es en dónde se respetan más estos derechos humanos. Realmente la única argumentación real que trae específicamente la baja de gobierno, que creo que tiene un caso similar a su alta, es que la doctrina Estrada es flexible y por ende México tiene ciertos cambios. Creo que no. Creo que parte de lo que México ha hecho a lo largo de más de 60 años es mantener la neutralidad. Creo que esta neutralidad es lo que le ha dado su capacidad de soft power. Por ejemplo, teniendo pesos importantes en las negociaciones que se
están en este tipo de conflictos. Pero no solo eso, creo que es una doctrina que es muchísimo más estable de lo que es volátil. Creo que ha habido muy pocos casos en los cuales México ha renunciado a su principio de neutralidad y noten cómo esto termina por ser problemático. Por ejemplo, en el reconocimiento de Venezuela, que realmente ni siquiera es un reconocimiento explícito. México sigue manteniéndose neutral ante este tipo de conflictos. Y creo que toda la argumentación que nos trae el látigo no solo es mucho análisis nuevo, sino que realmente termina por no probar por qué realmente esta doctrina tiene tendencias a ser muchísimo más volátil. Pero no solo eso, noten cómo hay un mayor respeto a los derechos humanos en el lado de oposición, porque esto es así, Yuval se los dice en su discurso. Noten cómo Palestina también ha cometido ciertas violaciones a derechos humanos y cómo entonces, si el principio de derechos humanos es lo más importante para el gobierno en general, por medio de esta neutralidad que México tiene, es capaz de, por ejemplo, decir, noten cómo Palestina también los ha violentado y por ende creo que es legítimo que no lo reconozcamos como un Estado, ¿verdad? No solo eso, noten cómo además esto permite la neutralidad y el principio del que Yuval les habla de que no existe esta fuerte presión internacional por medio de los bloques que se han armado, permite que México tenga la capacidad de, por ejemplo, mandar ayuda internacional a Palestina. Podrá hacer condenas explícitas como que los derechos humanos se están violentando, cosa que no podría pasar efectivamente si lo reconociera, ¿verdad? Pero lo más importante es, noten cómo esto es bueno para Palestina y termina por respetar los derechos humanos de las personas que ahí existen, efectivamente porque implica que Israel no se ponga tan hostil en este conflicto, que creo que es parte de lo más importante para poder mantener lo más importante aquí, que es efectivamente esta ponderación de derechos humanos, ¿verdad? También es importante entender que todo lo que nos dicen sobre Ebrard, además de que es mucho análisis nuevo, termina efectivamente por pasar y México puede hacer declaraciones como que los derechos humanos efectivamente se están violentando porque no tiene un reconocimiento explícito a Palestina y esto a su vez termina por ayudarles. Creo que haciendo esta ponderación ya les voy explicando cómo de nuestro lado hay un mayor respeto a los derechos humanos en medida en la que México tiene una capacidad de reconocer lo que desea en cualquier momento sin tener esta presión, pero no solo eso, sino que se respeta más. Vamos a pasar al segundo punto, que es lo que más le importa a México. Creo que esta no es una moción de actor, pero para hacerlo más comparativos en este debate es importante que lo hagamos. Noten cómo el soft power de México, ya les explico cómo es mantener esta política neutral que ha llevado por más de 60 años, que lo permite ser un país importante en la resolución de conflictos. Noten cómo esta capacidad de resolución de conflictos termina por suceder muchísimo más de mi lado en medida en la que es un país mucho más neutral, ¿verdad? Creo que no hay mecanismos de gobierno suficientes para entender por qué es necesario cambiarlo fuera de que México es un país altamente diplomático. Creo que la diplomacia y su capacidad de negociación de mi lado se ve mejor en medida en la que es neutral. Noten cómo México tiene un deber primario consigo mismo en cuanto a mantener sus relaciones estables. Creo que la estabilidad de las relaciones se da más en medida en la que termina por no reconocer a Palestina porque deja el status quo como está. Entonces es altamente entendible cómo en principio es muchísimo más conveniente para México que sea así. Pero también tiene un deber primario consigo mismo en mantener su política neutral como es decir, una política que no es volátil. Creo que todo gobierno cae en un error que es tener una argumentación altamente circular, pero creo que Yuval y yo terminamos por probarles las métricas y cómo hay un mayor destrave en el conflicto. Por todo esto y por estas tres ponderaciones, creo que ganamos este debate. Gracias por ese discurso. Y gracias por el debate. Vamos a deliberar y regresar. $32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.